señores, bendiciones a todos los que están en sintonía, ya con nosotros en ruta. Y ustedes saben que estamos en víspera de Pentecostés. Don Wilfredo Krawinkel está con nosotros. Bendiciones, Wilfredo. Muchas gracias, un saludo a toda la audiencia. Estamos muy contentos de estar aquí con este tema y con estos hermanos también. Amén, amén. También nos acompaña en el día de hoy. Nuestro hermano de la Renovación Carismática, Diego Arias. Amén, amén. Dios le bendiga a todos los que nos están escuchando. Aquí lleno del Santo Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Con nosotros también está nuestro queridísimo hermano de la comunidad de Emaús, está con nosotros. Preséntese usted mismo ahí. Bueno, Junior Abreu de este lado, que llegó puntual a las 5 menos 10 y estuvo en el parqueo. Escribí por WhatsApp, pero no me respondieron. O sea que yo sí fui puntual. El que no fue puntual al ver el WhatsApp fui yo. Ya, muy bien. Bienvenido. Claro que sí, hermano. Muchas bendiciones. Amén. Y también nos acompaña con nosotros, está nuestra Leonela Durán. Por aquí de este lado, en esta víspera, Claro. en que nosotros estamos esperando nuevamente esa manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así es. Con estos acompañantes de hoy, no digo yo estar súper felices. No, esto está bueno aquí. Aquí tenemos 3 comunidades de nuestra Santa Iglesia Católica con carismas diferentes, pero con un mismo objetivo. Claro que sí, que a pesar de los años han podido continuar, a pesar de los retos que se le han ido presentando. Eso solamente lo hace el Espíritu Santo. Así es. No son 3 denominaciones de la Iglesia Católica. No. Sí, no vaya a hacer cosas, ¿verdad? Es una sola Iglesia Católica y carismas diferentes. Eso es lo que hay. Correcto. Eso es lo que hay. Pero vamos a iniciar en este día conociendo en el día de hoy al movimiento del camino neocatecumenal de nuestra Santa Iglesia Católica. Don Wilfredo, los micrófonos son suyos. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros estamos ahora celebrando todavía los 50 años de la llegada al país del camino neocatecumenal en el año 1974 ¿Cómo al que no es nada? 2024, son 50 años. Sí. Un par de días. Ese mismo tiempo tengo yo en una comunidad, ya acabamos de cumplir los 51 años de estar en el camino, y gracias a lo que el camino me enseñó de la iglesia, yo aprendí a obedecer a la iglesia, y por ese mismo espíritu, pues mi esposa y yo nos abrimos a la vida, tuvimos 9 hijos, de nuestros 9 hijos ahora estamos esperando el nieto número 50. ¿Cómo? Y Genial. todo eso ha sido obra del Espíritu Santo, porque por nosotros no hubiese sido así. Así mismo. Bueno, Y pero- estamos contentísimos de estar dentro de la iglesia. El camino surge por un personaje que se llama Kiko Argüello, pintor profesional, vivía en una familia católica, pero hizo una crisis, porque él, conociendo el catolicismo, él veía las injusticias que habían en el mundo, él veía que los católicos, solamente los que él conocía, por lo menos de su propia familia, iban a la misa, a la iglesia, pero no tenían ninguna relación con las personas que realmente estaban en un sufrimiento grande, sobre todo por falta de fe, y eso a él le llamó la atención. Entonces él se puso a pensar cómo ser cristiano realmente, porque él sentía, de bueno, yo me puedo llamar católico, pero yo no me puedo llamar cristiano, porque dentro de mí ciertos sentimientos, pues el amor, por ejemplo, no puede ser una pastoral. Vamos a hacer una pastoral y vamos a amar a todo el mundo, ¿no? Si no lo tienes dentro de tu corazón, no puedes amar a nadie. Si no eres capaz de perdonar, no puedes amar a nadie. Entonces él sentía esa incapacidad de pasar al otro, de no aceptar al otro como era. Oyó un discurso de Juan 23, donde Juan 23 decía que Jesucristo estaba en los pobres. Él era de familia muy acomodada, o sea, no le hacía falta de nada. Y como pintor profesional, que incluso había ganado premios, podía ganar todo el dinero que él quisiera. Sin embargo, él dice, yo me quiero encontrar con Jesucristo. Si el Papa dice que Jesucristo está en los pobres, me voy a vivir con los pobres. Cogió una Biblia y una guitarra
y se fue a Palomeras Altas de Madrid a vivir con los pobres. Aquí ocurre un acontecimiento sumamente importante, porque a Kiko Argüello el 11 de mayo se le presenta a él en el año 1959 la Virgen María. Yo ando aquí con este libro conmemorativo de esos 50 años, y Kiko, como era un pintor, pudo pintar la imagen que él vio, que incluso ahora mismo se acaba de hacer un sello postal conmemorativo de los 50 años del camino por un decreto presidencial. O sea que esta imagen va a estar llegando a 192 países donde llegan todo el correo dominicano. Y la Virgen le decía, hay que hacer comunidades cristianas como la Sagrada Familia de Nazaret, que vivan en humildad, sencillez y alabanza. El otro es Cristo. 1959. ¿Qué sucede en el 1959? Que el Papa Juan XXIII convoca el Concilio Vaticano II. Y en el 1960, en ese mismo barrio de Palomera, comienza a surgir lo que eran comunidades, porque cuando Kiko se va, él no tiene un plan de decir, bueno, yo voy a hacer un grupo con estas características y vamos a hacer estas celebraciones y vamos a hacer así. No, él no planificó nada, él simplemente se fue. ¿Qué sucedía? Que él se junta luego con Carmen Hernández, muy conocedora de todo el judaísmo, muy conocedora y preocupada por la liturgia, por la teología, porque Kiko era querigma, era palabra, pero Carmen era el completivo de eso. Y ella lo fue a buscar para llevárselo a él en misión, en un plan y en un proyecto que ella tenía. Ajá. Cuando se encuentra con Kiko, entonces se da cuenta de que por donde Dios la estaba llamando era por ahí. Incluso ella estaba en un monasterio y no fue aceptada, cosa que le dolió muchísimo. Dios tenía para ella otro plan, otra misión. Entonces se juntan ellos dos, ¿y qué hacían? Trabajaban como podían, tocaba él la guitarra, leían la Biblia, y los que estaban a los alrededores, que no eran más gitanos, que lamentablemente tienen mala fama como personas, lamentablemente, lo que le llamaban kinkis, personas muy pobres, personas donde se daba el alcoholismo, la violencia. Ahí era que ellos estaban. Al oírlo a él cantar y leer la Biblia, se le fueron juntando. Y así surge lo que fue la primera comunidad neocatecumenal en el año 1960. Que resulta que el Concilio Vaticano II arranca en el 62, aunque fue convocado en el 59. Arranca en el 62. El Concilio Vaticano II entonces promueve una reforma litúrgica donde se habla de una mayor participación del pueblo de Dios, de los laicos, y la iglesia misma se pregunta a sí misma, ¿cómo yo me voy a llamar? Y la iglesia decide llamarse Pueblo de Dios, para tener una mayor participación, y que la imagen de iglesia piramidal, donde el Papa estaba por allá arriba y todos los fieles estábamos por aquí abajo, eso cambiaba. Entonces todos estábamos al mismo nivel, con cada uno con el ministerio que Dios le había dado, el Papa como Papa, los obispos como obispos, cada uno encontró su sitio, pero todos a un mismo nivel. Desaparece entonces lo que era la iglesia piramidal, que ya de eso ni se habla. Entonces, ¿qué resulta? Que descubren en el Concilio Vaticano II que la iglesia tenía que volver a los primeros tiempos. Y lo que estaba sucediendo en Palomera era precisamente que está surgiendo una comunidad como en los primeros tiempos. Si nosotros nos vamos a los Hechos de los Apóstoles, sobre el Espíritu Santo, ¿qué es lo que decía? El Espíritu Santo decía, o sea, decían los Hechos de los Apóstoles, la gente que Jesucristo escogió eran pobres hombres como tú, como yo. No había entre ellos ningún doctor, ningún maestro, sino personas comunes y corrientes. Sencillas. O sea, sencillas. Bueno, el que tenía un conocimiento, algo le faltaba. Sí. Pues, por ejemplo, sí. Mateo era un recaudador de impuestos, o sea que de matemáticas sabía. Sí, pero un recaudador de impuestos ni lo mencionaban porque nunca han sido bien vistos. O sea que tenía el refugio, pero nadie quería saber de eso. No. Entonces, lo que señala es que no había ningún doctor. Por ejemplo, eso sí dice, no había ningún doctor porque era lo que tenían fama, pero los recaudadores de impuestos no tenían buena fama. Sí,
Entonces no había ningún doctor. ¿Qué resulta entonces? Que hay un paralelismo entre lo que es el Concilio Vaticano II y el camino neocatecumenal. La reforma litúrgica que propone el Concilio Vaticano II, lógicamente, fue ampliamente rechazada desde el principio. Incluso todavía hay personas que quieren volver a la época preconciliar en cuanto a la liturgia se refiere. ¿Y qué pasaba? Que el Espíritu Santo necesitaba una modalidad nueva que no iba a tener ese problema, porque empezaba con el concilio, entonces no había nada que rechazar. Entonces el camino inmediatamente asume el concilio y ya comenzó a suceder 2 años antes lo que el concilio estaba diciendo después. La renovación litúrgica, un tipo de celebración donde se podía ser más participativo. Algunos obispos fueron valientes y aceptaron ese modelo que en realidad no estaba. Que es lo que conocemos ahora mismo, Sí. con la Eucaristía que vivimos. No tan solamente la Eucaristía, sino con la celebración penitencial también, que ya no era tan solamente confesarse, sino era la celebración de un sacramento, con una celebración con palabras, o sea, con completa, que no era tan solamente, bueno, nos vamos a confesar, sino hay que recibir primero una palabra, todo el ritual que la iglesia tiene. Entonces se renovaba eso y se le daba importancia a la palabra. ¿Por qué? Porque en definitiva, ¿cómo comienza Juan su evangelio? Diciendo, en el principio existía la palabra. Dice, la palabra era Dios y la palabra estaba con Dios. De modo que cuando nosotros estamos oyendo o proclamando la palabra, es Dios el que está hablando. La palabra era Dios. Entonces, ese concepto no lo teníamos. Cuando hemos descubierto esto, entonces hemos comenzado a sentir que la palabra nos hablaba a nosotros. Ahí se arman los líos de si el camino podía aceptarse, si no podía aceptarse, que si la comunión en la mano, que si la resonancia en la Eucaristía. Eso armó un revuelo grandísimo en la iglesia. Sin embargo, Pablo VI conoció el camino neocatecumenal y lo valoró como un camino válido. Entonces, sin ser por escrito, dio su consentimiento. Entonces, luego viene Juan 23, que conoce, tiene, vamos a decir, fue el precursor del Concilio Vaticano II, sí. Le da ese paralelismo con el camino. Después viene Juan Pablo I, también lo conoce, Juan Pablo II, ya le da una aprobación. Entonces, fíjense lo que sucede. Que en el año después de que la Virgen visita a Quico, se da un acontecimiento importante el día 11 de mayo del año 1959, el 11 de mayo, que era solemnidad de Pentecostés en ese tiempo. En esa solemnidad, la iglesia aprueba el camino de una manera oficial. En Pentecostés. Ustedes ven, nada es casualidad. No. Y Félix estaba, yo quiero hoy tener esa gente aquí por la víspera del Pentecostés. Eso entonces, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace que el camino comience 2 años antes de que se inicie el Concilio Vaticano II, de que comience con el inicio de una renovación de la que se habla también en el Concilio Vaticano II, y en una conmemoración de Pentecostés, la iglesia aprueba definitivamente el camino neocatecumenal y se hacen los estatutos, y ya esto no se puede tocar porque la iglesia lo aprobó. O sea, ya el camino es de la iglesia. Ni lo que somos catecúmenos podemos cambiar nada ni de lo que aquí dice. Ni quitar ni poner. Y eso está aprobado. Y qué bonita esa parte que usted menciona de cómo el camino neocatecumenal viene a hacer esa innovación de que ya la iglesia no se vea como esa iglesia piramidal, sino una iglesia comunitaria. Llama mucho la atención ver que hay sacerdotes que mencionan, tengo un catequista que es laico, y a veces nosotros que no estamos acostumbrados decimos, pero ¿y cómo un laico es el catequista de un presbítero? Pero esa es la diferencia, lo que se va viendo en esa comunidad, donde uno no está como por encima del otro, sino que todos nos vamos complementando en la fe. Qué bonita esa parte realmente.
Bueno, entonces el camino es el primero que apoya al Concilio Vaticano II, desde el principio, porque nacimos juntos. Entonces no había nada que mirar hacia atrás. Y eso fue sabiduría de Dios, porque cuando Kiko Argüello se va a las barracas, él no tenía ningún plan ni ningún proyecto, sino vamos a ver aquí qué pasa, yo me quiero encontrar con Jesucristo. Luego después comenzaron a desbaratar todo eso, y el hombre ya después es que llega a Roma, después que surgen varias comunidades en España, por fin se va a Roma porque él entendía que allí era donde tenía que tener su base el camino, porque la iglesia tenía su base ahí. Entonces, para el camino es sumamente importante estar en comunión con los obispos. Por eso el camino, si un obispo no lo quiere en su diócesis, no entra, o sea, no entra por la ventana. Y si el obispo dice que sí y el párroco dice que no, tampoco entra. Muy respetuosa, o sea, así es la iglesia, muy bien. Tenemos muchos defectos, somos pecadores, pero estamos llamados a obedecer a la iglesia. Por eso ahora que cuando se surgía el nuevo Papa, que es otra coincidencia, cuando Kiko llega a Roma... Bueno, sí, que estuvo en el día de ayer, estuvo en audiencia. Sí, pero cuando él llega a Roma aquella vez, hace ya muchos años 60 y pico por ahí, no tenía éxito. Entonces un cardenal le recomendó que se fuera a la Virgen de Pompeya y que le pidiera a la Virgen de Pompeya que le permitiera llevar adelante ese carisma. Y resulta que uno de los obispos principales en el cónclave de ahora se va a Pompeya a pedirle a la iglesia que salga el Papa, que sea la elección del Espíritu Santo. Quizás por eso consiguió tan rápido una audiencia con el Papa, porque no es fácil, y ellos estuvieron ayer con el Papa contándole las experiencias. El Papa se asombró de que el camino estuviera en 134 naciones, con más de 100 seminarios, más de 500 familias en misión, y sobre todo que el camino asume lo que fue la misión Agentes mencionada por el Concilio Vaticano II y que parecía algo imposible, y ya tenemos años en esa misión, que es integrarse a lo que es la cultura de otros países, integrarse en esa cultura, vivir ahí y anunciar ahí donde ellos viven, en medio también de la pobreza. Aunque no por eso, no es que no se hagan catequesis, por ejemplo, en barrios de personas que sean ricas, porque las comunidades tienen de todo. Las comunidades desde 13 años hasta 120 años pueden estar. De 120 años ya lo pensamos un poquito. Es decir, que a partir de los 13 años una persona ya, un joven, un adolescente puede ya comenzar a hacer la catequesis para entrar al camino. Sí. A veces se hacen excepciones porque cuando son hijos y sus padres están en comunidad adelantada y tienen 11 años, bueno, ya han recibido la transmisión de la fe y se les permite. Los que son católicos de chiquitico. Sí, por ejemplo, de mis hijos, Isaías e Ichabetel, ellos están en comunidad desde cuando yo inicié comunidad hace aproximadamente 14, 15 años aproximadamente, y ellos están en comunidad porque siempre me acompañan. Y no que siempre me acompañan, yo siempre los llevaba. Yo y su esposa, ellos iban con nosotros a la celebración de la comunidad. Pues yo soy catecúmeno. Ya eso está ahí sembrado. Sí, y está sembrado, está ahí plasmado. Ellos recientemente, hace un año, hicieron catequesis. Y, señores, son jóvenes que aman su comunidad. Son jóvenes que, a pesar de que no están solamente con jóvenes, que están con personas de mayor edad, incluso con adultos y de tercera edad, ellos aman a sus hermanos y cuidan y velan por sus hermanos, y es importante esto. Pero si mis hijos no hubiesen seguido las enseñanzas que recibieron de nosotros a través del camino y de la iglesia, yo no tuviera todos esos nietos, porque hemos hablado de la apertura a la vida, y aunque la gente cree que eso es del camino, no es del camino. De la iglesia. Eso es de la iglesia. Sí. Desde la Humana Vitae el Papa lo dijo clarísimo. Toda relación sexual dentro del matrimonio tiene que estar abierta a la vida. Y nosotros hemos vivido según eso que hemos aprendido. Y mi esposo y yo hicimos la experiencia de evitar los hijos por un tiempo, pero cuando descubrimos esto dijimos, no, pero lo estamos haciendo mal, porque cuando nos casamos el sacerdote nos preguntó, ¿aceptan los hijos? Y dijimos que sí.
Y después de 2 años lo estábamos evitando. Y yo, no, así no. ¿Cómo se dan cuenta? No. Ahí mismo. Digo, no, que vengan lo que Dios quiere. Después de esos 2. Ay, Dios se lo tomó a pecho. Vinieron 7 más. Óyeme, infelices. Porque a Dios no me hay que decirle. Pues. Y estamos felices de tener todos esos hijos. Santo. Pero ¿cómo llega Wilfredo y su esposa a darse cuenta justamente de que es tiempo de obedecer al Señor? Ok. En el camino es muy importante lo que se llama el magisterio de la iglesia. Entonces, todos los años recibimos una catequesis sobre el magisterio de la iglesia. Y vamos conociendo el magisterio de la iglesia. En el caso particular mío, yo fui a una boda a la que me invitaron y yo oí, eso te estoy hablando de hace muchos años, yo oí cuando el sacerdote dijo, aceptan los hijos para educarlos en la fe y todo lo demás. Y yo me extrañó escuchar eso y le pregunté a mi mujer, a nosotros nos dijeron eso cuando nos casamos, porque yo no me había dado ni cuenta que se había dicho eso. Ella me dijo, sí, los que estaban al lado se rieron. No obstante eso, cuando la boda terminó, porque yo siempre he sido medio atrevido, fue a la sacristía y busqué el ritual. A veces eso estaba ahí, ¿verdad? Mi mujer, mira, nosotros no tan solamente dijimos que sí, nosotros lo firmamos. Entonces no, se acabó la invitadera. Lo que Dios quiera. Como Dios quiere y como diga. Y todavía con el 8º, por miedo que nos metieron, nos cerramos la vid, se cerraron las trompas. Y no aguantamos eso. Y aguantamos eso por 8 años. Cuando ella tenía 42 años, yo la llevé al médico porque Dios nos lo inspiró y le dije, póngame a mi mujer como estaba otra vez. Ay, Dios. Ese nudo que usted puso ahí, quítelo de ahí. Rápido. Entonces, se hizo esa recanalización y a los 3 meses, con 43 años, Dios parió la 9ª mío. hija. Gracias, Señor. Ahí está la Qué 9ª. Y testimonio. después de eso surgió la Clínica para la Vida y a este país han venido ya más de 1000 mujeres de diferentes países, de diferentes idiomas, a abrirse a la vida aquí. Y la lista de niños que han nacido, suponemos que pasa de 500 ya. Pero bien. A raíz de esa apertura, entonces tenemos lo que se llama la Clínica de la Vida con médicos católicos, pero bueno, eso es otro tema. Señores, ¿cómo el Espíritu Santo funciona dentro de la misma iglesia para mover diferentes carismas, para motivar diferentes formas de vivir la fe? Y solamente eso lo hace el Espíritu Santo, y sobre todo sin hacer una nueva doctrina, sino manteniendo la doctrina de la Santa Iglesia Católica. La iglesia no necesita absolutamente nada. Nada nuevo, ¿verdad? Y en la medida que nos vamos metiendo en su magisterio, yo al menos cada vez me voy enamorando más. Porque también tenemos el credo. Cuando yo descubro en el credo que hay una parte que dice, yo creo en la Iglesia Católica. Si la Iglesia Católica me dice, mira, esto es pecado, o en su magisterio me enseña algo, es que yo no lo puedo estar dudando, pues yo tengo un credo y yo lo rezo a cada rato y digo que yo creo en la Iglesia Católica. Entonces yo no puedo estar eligiendo del magisterio esto sí o esto no, porque entonces no sería creer. Claro, y así entonces, mismo como cuando uno descubre tanta riqueza que hay en la palabra, tanta riqueza que hay en el magisterio, el día que uno de nosotros se equivoca, eso no es nada. Pero para terminar mi parte, porque me dijiste media hora, y no quiero quitar el tiempo a los otros. Para mí, la palabra que más me convence, o que más me alegra, es Romanos 8, 10, 11. Dice, aquel espíritu que resucitó a Jesucristo, que estaba muerto. Si nosotros tenemos el espíritu dentro, aunque nuestro cuerpo esté muerto por el pecado, igual que resucitó a Jesucristo, me va a resucitar a mí también. Entonces yo tengo un miedo de perderme, de ir al infierno, enorme. Pero me han dejado al Espíritu Santo Paráclito como un abogado. Y yo dije, bueno, con un abogado como ese no hay pleito que yo pierda. No hay forma. O sea que mi garantía para yo entrar al cielo es el Espíritu Santo. Porque Jesucristo se murió de verdad. Alguna gente piensa que él tenía una pila adentro, que le dio un corrientazo y lo despertó al otro día. Si el Espíritu Santo no lo va a buscar, todavía estuviera enterrado. Bueno. Todavía estuviera enterrado. Entonces, ese mismo Espíritu que resucita a un muerto, aunque mi cuerpo esté muerto por el pecado, si el Espíritu está en mí, como no se corrompe,
ese mismo espíritu me va a despertar. Entonces eso me da una alegría tremenda. Por eso el tiempo lo tengo corto, porque nosotros vamos a empezar a celebrar la fiesta del Espíritu Santo esta noche en la casa de convivencia hasta el domingo. Una convivencia. Eso es de apague y vámonos. Sí. Una celebración fundamental, y nosotros lo damos como testimonio. No nos creemos buenos, somos pecadores, nos hemos equivocado muchísimas veces, pero sin embargo el amor de Dios es tan grande, es tan inmenso, que nos devuelve a la vida cuando hemos pecado. Y con esto que nos enseña San Pablo, que si yo tengo el Espíritu dentro de mí, aunque mi cuerpo haya muerto por el pecado, el Espíritu que da vida me va a resucitar. Entonces, ¿cómo no celebrarlo? A todo dar. Amén. Bueno, Wilfredo, muchísimas gracias. Gracias, Wilfredo, por estar con nosotros y darnos esta experiencia maravillosa y hablarnos acerca cómo también el Espíritu Santo funciona dentro de la iglesia, como lo hizo en el camino neocatecumenal. Y entonces el Espíritu Santo es un caballero, nos habla por dentro. Cuidado, no hagas eso, aguántate, piensa lo mejor, pero nunca nos habla delante de la gente, no nos hace quedar mal. Así es. Si nos advierte dentro. Pero también hice una experiencia una vez de entrar en un sitio donde no debiera haber entrado, y yo sentí que el Espíritu Santo se quedó en la puerta, y yo nunca me había sentido tan solo y tan vacío, y a los 2 minutos salí corriendo, no me dejó caer. Entonces esa experiencia me sirvió para toda la vida. Cuando el Espíritu a uno se le va, uno se muere, se queda en la vida de la carne. Y por eso muchas personas dicen, en estos días estaba hablando con uno ateo, metido en droga, y él mismo me decía, yo estoy muerto, yo me muevo y camino, pero estoy muerto. Yo le decía, vete a una iglesia, celebra esta fiesta de Pentecostés, siéntate ahí, escucha, porque yo ni lo conocía, nos topamos así. Uno que Dios te pone por delante para que le hable. O sea que el Espíritu es el que da vida, y esa es la suerte que nosotros tenemos.